En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria. Notas del día. Limpieza y desinfección de espacios comunitarios. La propagación a nivel comunitario del COVID-19 se genera por transmisión de persona a persona y sucede con mayor frecuencia entre contactos cercanos. Por ello, la limpieza de superficies visiblemente sucias y luego su desinfección con productos idóneos es una de las estrategias de prevención y control para la transmisión del COVID-19 en entornos comunitarios. Toma en cuenta algunas consideraciones generales para la limpieza y desinfección de superficies. Siempre que sea posible, abre las ventanas y puertas exteriores antes de iniciar las tareas de limpieza y desinfección, para garantizar una ventilación adecuada. Debes limpiar y desinfectar todas las áreas como oficinas, baños y áreas comunes, y debes enfocarte especialmente en las superficies que se tocan con frecuencia, incluyendo electrónicos. En la limpieza de superficies no porosas, deberás utilizar un detergente o agua y jabón antes de su desinfección. No deberás utilizar concentraciones o desinfectantes superiores a los recomendados. No debes mezclar productos químicos, a menos que sean permitidos en las instrucciones de uso para cada uno de ellos. Almacena y usa los productos químicos fuera del alcance de niños, niñas y mascotas, siempre etiquetados y a temperatura adecuada. En artículos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y cajeros automáticos, elimina la contaminación visible en caso de que exista. Con información de la Secretaría de Salud. Estimadas amigas y amigos de ANTP, muy buen día. Como saben, el TEMEC es el nuevo acuerdo comercial que tiene México con Estados Unidos y Canadá y que sustituye al TELECAN. Este acuerdo entró en vigor el 1 de julio pasado y es importante para nosotros ampliar la información sobre su contenido y el impacto positivo en el sector del transporte de carga en nuestro país. Por lo anterior, les presentamos un resumen de nuestra webinar titulada El transporte de carga en el TEMEC, que realizamos el pasado 17 de julio, en donde participaron Guillermo Malpica, María de los Ángeles Cromo, Francisco Kim. En esa ocasión no nos pudo acompañar nuestro amigo Eugenio Salinas, quien en esta ocasión nos acompaña y nos da su punto de vista, ya que fue persona clave en la negociación en representación de la industria mexicana. Vamos a tratar de dilucidar un poco los beneficios, los retos que nos representa
ser muy objetivos en este aspecto y dar a los participantes la mejor información para que tomen las decisiones en su empresa. Nos deja ver la participación de Estados Unidos en el comercio exterior de México, donde vemos que en azul son las exportaciones, o sea, la participación de Estados Unidos en la parte de exportaciones en México se ha mantenido en el rango de un 80% y ahí se ha mantenido lo que es el comercio en la exportación. O sea, México se ha mantenido en un 80% de exportaciones con dirección a Estados Unidos. Sin embargo, en la importación ha pasado de un 69% a un 45%. Se ha reducido mucho la importación de Estados Unidos. Y bueno, la participación de Estados Unidos en el comercio mexicano en el 93 inició por un 75%, ha pasado por niveles de 80%, pero ahorita la participación del comercio exterior de Estados Unidos en nuestro comercio exterior es del 63%. ¿Qué significa esto? Pues que México ha tenido una diversificación de mercados y pues no ha habido una dependencia, aunque la hay, pero no total y no en crecimiento, ¿no? Esa es la buena noticia, que hay una diversificación gracias a los otros tratados que también México ha desarrollado. Solamente quiero hacer una breve reseña, una cronología de qué ha pasado con el transporte específicamente en el tratado. Me refiero al transporte transfronterizo. Y bueno, aquí, les comento que en el 95 se inició la apertura y Estados Unidos pues no cumple con esta apertura para el transporte mexicano hacia Estados Unidos. En el 2001 hay un panel, México solicita un panel de solución de controversias, el cual resuelve a favor de México. Sin embargo, Estados Unidos sigue sin cumplir. En el 2007 hay un acuerdo que se llamaba el programa demostrativo para el inicio de este intercambio. Sin embargo, en el 2009 el Congreso de Estados Unidos retira los recursos para este programa y se cancela. Por esta razón, México impone aranceles a 90 fracciones en el esquema, en un esquema carrusel que no afectaban solamente a uno, como medida recíproca en represalia al incumplimiento. Y fue la acción de México ante esta negativa. En el 2010, los exportadores de Estados Unidos exigen el cumplimiento del programa, ya que los aranceles afectan sus ventas al mercado mexicano por 2.300 millones de dólares. En el 2010, los sectores de importadores mexicanos afirman que los aranceles son inflacionarios. En el 2011, firman México y Estados Unidos un acuerdo transfronterizo que se llamó Programa Piloto y se reducen los aranceles. Este programa duró entre el 2011 y el 2014 y el objetivo era verificar el comportamiento de los transportistas mexicanos. En ese año, en el 2011, por este programa piloto, los Teamsters, que es el sindicato de transportistas más grande de Estados Unidos, demandan al DOT, el Departamento de Transporte de Estados Unidos, por este acuerdo con México. En el 11 ingresa el primer camión de un transporte mexicano, Olympic, y México retira los aranceles. Después, en el 2015, el DOT emite un reporte al Congreso de Estados Unidos y concluye que los transportistas mexicanos tienen el mismo nivel de operatividad en seguridad que los de Estados Unidos y Canadá. Por este motivo, el DOT establece reglas definitivas para el registro de transportistas mexicanos, con lo cual actualmente tenemos un programa en el que hay autorización y hay los formatos de operadores B1 y la operación OP1 de Frame, Driver and Truck, que permite la operación de transportistas mexicanos en Estados Unidos. Sobre transporte. Deben saber ustedes que el tema de transporte está englobado normalmente en los tratados de México en el capítulo general de comercio de servicios. Como el transporte es un servicio, tenemos el capítulo de Cross Border Trading Services que ven ahí en rojo. El capítulo de comercio transfronterizo de servicios incluye a los servicios de transporte. Cuando se necesitan disposiciones específicas, esto en cuanto a las disciplinas, ¿no? Para tratar a los prestadores de servicios extranjeros, a los inversionistas extranjeros de la misma manera
que tratamos a los nacionales y ese tipo de reglas de los tratados de libre comercio. A veces tenemos capítulos específicos sobre algunos modos de transporte, pero son los menos. Como pueden ver abajo, también en rojo, en transporte marítimo, hemos tenido algunos casos de capítulos específicos de transporte marítimo para los acuerdos con Europa, sobre todo el acuerdo con la Unión Europea de 2000, 2001 y el de EFTA, los países, estos 4 países europeos que no son Unión Europea. Y por supuesto, en el nuevo acuerdo con la Unión Europea, que todavía no está en vigor, ya está negociado, pero no está en vigor, ¿no? Y en Alianza del Pacífico hubo también un interés entre los 4 países, México, Chile, Colombia y Perú, por tener un capítulo de transporte marítimo más en el sentido de cooperación regional, intercambio de buenas prácticas, reconocimiento de documentos de marinos y de buques, en fin, ese tipo de disposiciones. Transporte aéreo, prácticamente no hay cobertura en los tratados de libre comercio sobre transporte aéreo, salvo tenemos ahí el acuerdo de Chile que se trae a la redacción del Tratado de Libre Comercio el texto de un acuerdo bilateral. O sea, los acuerdos de transporte aéreo se negocian por las autoridades aeronáuticas y forman parte de acuerdos internacionales separados. Entonces, ¿qué queda en la cobertura de capítulos de servicios? Queda transporte terrestre, básicamente, ¿no? Tanto ferroviario como autotransporte. Pero los compromisos de liberalización, esto es, que queremos abrir o que ya permiten nuestras leyes que se hagan por extranjeros, eso sí está cubierto en los modos en los que se permiten en cada uno de nuestros países socios a través de los anexos de servicios y de inversión, ¿no? Los anexos de servicios y de inversión equivalen para el mundo de los bienes a las listas de desgravación, ¿no? Tenemos, para bienes, pues tenemos aranceles, ¿no? Esas son las barreras, los aranceles normalmente. Y en servicios las barreras son legislación, regulación de esos sectores de servicios a través de la inversión. Entonces tenemos anexos que vamos a ver para entender mejor qué compromisos hizo México, qué compromisos Estados Unidos y Canadá en transporte terrestre, en autotransporte. Al final del acuerdo, bueno, tenemos un acuerdo que es posible con este entorno complicado y es un acuerdo que permite a los 3 países dar una narrativa de éxito, es decir, en qué ganamos de este nuevo acuerdo. Hay partes modernas del acuerdo. El Telecán tenía 22 capítulos, el TEMEC tiene 34 capítulos, entonces de entrada ya hay unos capítulos nuevos, una serie de capítulos modernizados sustancialmente, como el capítulo de telecomunicaciones, servicios financieros, y nosotros creíamos, después de negociar el TPP, que la manera de modernizar el Telecán era el TPP, ¿no? Porque estaba Estados Unidos, México y Canadá ahí. Cuando Estados Unidos se sale del TPP y amenaza con salirse también del Telecán, entonces es cuando hacemos este diseño de premisas de la negociación y de prioridades de la negociación. Cuatro prioridades. Bueno, las premisas son preservar la integración de Norteamérica, esto tiene que ser trilateral, garantizar el acceso del NAFTA, es decir, lo que ya está en términos de liberalización comercial, de bienes, de servicios, de compras de gobierno, de inversión. La liberalización no puede ser menor a la que ya tenemos garantizada por el Telecán. O sea, no podemos tener un resultado NAFTA minus, decíamos, en el acceso a los mercados, ¿no? Y esto es muy importante para la historia que les estoy contando ahora. Y tercero, proporcionar certidumbre. Los tratados son un instrumento legal, al final del día son un contrato entre estados, ¿no? Entonces tiene que haber certidumbre sobre su cumplimiento. 4 prioridades de la negociación: elevar la competitividad regional. Para nosotros no podemos competir de manera individual con el mundo, podemos competir de manera regional con el mundo. Entonces para nosotros era importante fortalecer la competitividad de Norteamérica. El anexo 1 es una foto de la regulación de los países a la entrada en vigor del tratado. O sea, ¿qué se puede y qué no se puede hacer por extranjeros? Se dice en el anexo 1. Más bien se dice lo que no se puede hacer, porque es una lista negativa y todo lo que no está en el anexo 1 está permitido por extranjeros. Es una lista negativa. Te digo lo que no se puede hacer. Y el anexo 2 es el equivalente en bienes a las exclusiones, ¿no? Aquellos bienes que no entran en la desgravación arancelaria porque son muy sensibles. Bueno, en el anexo 2 ponemos aquellas actividades de servicios o de inversión que no juegan en las reglas de los tratados porque son muy sensibles o porque no hay suficiente regulación todavía para ellas, ¿no? Son muy nuevas. ¿Qué principios regulan el anexo 1? Y esto es muy importante para entender los compromisos en transporte, en autotransporte. Los principios de standstill y ratchet. ¿Qué quiere decir standstill? Lo que yo tengo a la entrada en vigor del tratado es mi piso de liberalización. Yo no puedo volverme el día de mañana, cambiar mi ley y ser más restrictivo de lo que soy a la entrada en vigor del tratado.
O sea, si antes te permitía operar, ahora ya no te puedo dejar de permitir operar. Eso sería una violación al principio de standstill. Es consolidación de la apertura vigente a la entrada en vigor del tratado. Y el ratchet es el principio igual que el standstill, nada más que después de la entrada en vigor del tratado. Es decir, si después de la entrada en vigor el país unilateralmente hace una reforma en el sector y abre más todavía el sector de lo que estaba a la entrada en vigor del tratado, esa nueva apertura unilateral que decidió el país hacer a motu propio es nuevamente el nuevo compromiso internacional. Ya no puedes echar reversa en ese nuevo compromiso, en esa nueva liberalización que hiciste por una ley en México. Entonces, en resumen, mensajería y paquetería está abierto desde el Telecan, no es una concesión del TEMEC. Había la solicitud en aras de la reciprocidad, decían algunas partes interesadas de México sobre mensajería y paquetería, que hubiera reciprocidad y que como México ya había abierto su sector, pues que se abriera, se garantizara la apertura en Estados Unidos. La verdad es que la regulación en México no distingue en el Código Federal de Regulaciones los capítulos que tienen que ver con transporte, no distingue entre mensajería y paquetería y transporte. Entonces, en realidad, y si lo ven en la reserva, la manera en que está estructurada la clasificación sectorial de esa reserva, no distingue entre mensajería y paquetería y transporte, como sí se distingue en México, ¿no? Entre servicio postal, mensajería y transporte. En general, en el resultado, y en este resultado en concreto, yo creo que hay dos factores que inciden en el resultado. Uno es la coordinación con el sector privado, ya lo mencioné, y otro es la consistencia del equipo negociador. Hay implicaciones importantes desde el punto de vista internacional. Las partes se obligan a cumplir todos aquellos tratados y declaraciones que han estado establecidos por parte del organismo internacional que regula la cuestión laboral, que es la Organización Internacional del Trabajo. Todas las declaraciones y compromisos que están allí, pues vienen desde principios fundamentales que quedaron plasmados en el TEMEC, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, un tema fundamental que busca desde la legitimación de los contratos colectivos de trabajo, es decir, que la mayoría de los trabajadores en presencias de autoridades laborales estén de acuerdo con los trabajos colectivos, establecen una serie dentro del capítulo 23, el capítulo laboral, de fomentar algunas comisiones obrero-patronales para abordar la regulación laboral en cada centro de trabajo, poder en su momento, y esto es fundamental, hacer servicios de mediación, conciliación y arbitraje. Un cambio radical es que hoy es obligatoria para ambas partes sentarse a mediar. Primero que nada, se establece una serie de derechos de los trabajadores en donde se abre el abanico a generar estrategias y mecanismos para asegurar la participación activa en la negociación y protección de los derechos que se hagan a nivel colectivo. Debemos tener presente que prácticamente desde el inicio en esta hoja de ruta se plasmó la reforma laboral como un elemento esencial para poder continuar de manera específica con las negociaciones y que en todo momento estuvo presente que esta materia se tenía que transformar desde el punto de vista jurídico y práctico en nuestro país. Pero el reto es aún enorme en cuanto a recursos que se requieren, en dejar vivas las juntas para poder concluir lo que hoy se está tramitando versus lo que en su momento determinado tendría que retomarse ya por parte de los nuevos inicios de procedimientos por parte de los tribunales de justicia. Lo que sí debe garantizarse es que sea un equivalente trabajo digno, salario, que se supervise el cumplimiento de las obligaciones salariales, porque eso sí será motivo de supervisión y vigilancia. Mira, se benefician de manera natural si seguimos con la tendencia creciente en el comercio entre los dos países. Es una garantía de haber mantenido certidumbre, ¿no? De migrar de un tratado a otro sin que hubiera un periodo de incertidumbre en medio.
Entonces, si una vez que superemos esta crisis económica que es mundial y que nos está pegando a todos, la caída de las exportaciones de 40% en México es un signo de eso. Una vez que recuperemos el paso en todo el mundo, y eventualmente los transportistas mexicanos se van a beneficiar de un mayor comercio, en donde ya pueden competir en los mercados, en los 3 mercados de la región, y en donde pues básicamente vamos a tener además a México como un jugador importante, como un hub para los que quieran tener después una relación más profunda con Estados Unidos, ¿no? Esto es lo que trae el TEMEC por ahora. Este incremento que vimos en los volúmenes de comercio exterior del país es volumen, y el volumen pues nos da la propia respuesta, ¿no? Teniendo un incremento de volumen, no obstante lo que está pasando con el tratado, hay mayor economía, y por lo tanto, pues, como les decía, hay que hacer también nuestra tarea, hay que reinventarnos. Que no se sacudió con esta situación del COVID, pues ya no lo sacude nada. Entonces ahorita es el momento de reinventarnos, de hacer rediseños de cadena de suministro y de adecuarnos a las circunstancias actuales para sacar una total ventaja de ya conociéndolo, ya estando enterado por qué lado debemos movernos. Creo que debemos de aprovecharlo de esa manera. Si México piensa ser una plataforma logística, este desarrollo pues, no depende tanto de un tratado, depende del sector logístico de México, que debe de enfrentar este reto, y por supuesto que es una gran oportunidad para México. Por eso pues debemos trabajar en ello, ¿no? La historia del TEMEC se está empezando a construir, va a ser nuestra responsabilidad hacer esa historia. Lo que pasó en el TLCCAN ya lo vimos, hay resultados positivos, nos corresponde hacerlo, y bueno, esto será a través de como ya comenté antes, una mejora en la logística de México. Si queremos que sea México una plataforma logística y haya crecimiento para todos, pensar que los modos de transporte de los que hablamos son complementarios, no son de ninguna manera rivales, y encontrar esa complementariedad entre los modos de transporte nos va a facilitar muchísimo el desarrollo de la logística en México. Muy estimados amigos de ANTP, los saludo con mucho gusto para esta cápsula informativa y seguimiento al tema de la entrada en vigor del TEMEC. Agradezco también a María de los Ángeles el compartir en esta ocasión esta oportunidad de informar y de comentar lo que para los socios de ANTP puede significar la entrada en vigor del TEMEC. Por una parte, con la entrada en vigor del tratado, vemos que se disemina aquel fantasma que veíamos hace 3-4 años, cuando todavía el candidato Trump y el presidente ahora de Estados Unidos amenazaba con terminar pues el acuerdo comercial más importante para México y al que le debemos una gran parte del desarrollo y de la modernidad que ahora tiene nuestro país. Definitivamente que fue una oportunidad de modernizarlo. Nos habíamos quedado por ahí, como algunos dicen, en ese piloto automático, de que todo funcionaba muy bien y de que no teníamos necesidad de ajustarlo, y como lo vimos, la tecnología, la innovación, las nuevas industrias, los nuevos sectores hacían necesario de que se le dedicara algo de tiempo, y la palabra es negociación al final, para actualizarlo y modernizarlo con esos nuevos capítulos como son los de propiedad intelectual, como son los capítulos que tienen que ver con el comercio digital, los servicios transfronterizos, en donde mucho tiene que ver la ANTP por los servicios de transporte de carga que da a las exportaciones. Aquí hay una gran oportunidad, porque siempre dijo desde las épocas del propio jefe negociador, el secretario Guajardo, si hemos de componer o arreglar algunas desventajas o algunas balances que se tengan que dar en la relación comercial con Estados Unidos, van a ser a base de más comercio y no de menos. Y creo que eso fue una base y una guía para todo lo que de ahí se negoció.
Se mantuvo la caja arancelaria, entiéndase, no se movieron aranceles para que de alguna manera mantuviéramos el libre comercio. Por otro lado, lo que llamamos en su momento esas píldoras venenosas de que se buscaba que tuviera un término que no sucedieran, como fue esa cláusula de terminación o de muerte súbita que se planteaba. Asimismo, se logran incorporar los capítulos que también se necesitaban ahora para tener un México más moderno y actual, y que fueran unos capítulos verdaderamente vigentes y útiles a la relación comercial. Y por supuesto que de alguna manera, aunque estaban en el tratado anterior, sabemos todos que requerían de mucho énfasis en la parte de lo que es la ejecución de los mismos. Hablo del capítulo en temas laborales y del capítulo en temas de cuidado del medio ambiente. En lo de cuidado del medio ambiente, tomamos una responsabilidad los 3 países del cumplimiento de las convenciones en las que cada uno de nosotros somos parte, como miembros de la comunidad internacional, y a la que nos sujetaremos. No hay imposiciones por ninguna otra parte de ninguno de los otros países. A cada quien se le está exigiendo lo que ya habíamos acordado y de alguna manera comprometido, ratificado por nuestros respectivos senados para defender cuestiones y procurar y cuidar el medio ambiente en nuestros respectivos países. En el lado laboral, muy importante, no es más que poner en práctica de nuevo esas convenciones de la OIT como la 98, de la que México era signatario hace varios años y que no había quedado plasmada en nuestras leyes internas. Ahora, esa exigencia de una nueva y más moderna y transparente relación con los sindicatos, la oportunidad de respeto a la democracia sindical, creo que era un imperativo y era una asignatura que teníamos, en la que teníamos que haber avanzado desde hace tiempo en México. Ahora es la oportunidad. Por ahí se ha hablado y se piensa que podemos ser sujetos de una serie de denuncias o de llamamientos a que actuemos en base a los famosos paneles de solución de controversias. Yo creo que México está más que preparado con esa medicina preventiva que tenemos ya unos meses tomándola, en el sentido de revisar nuestras relaciones con sindicatos y de revisar la forma y la manera en que interactúan las empresas con las representaciones obrero-patronales, y que de esa manera no tenemos por qué temer en el momento que haya algún señalamiento. La parte del sector agroalimentario mexicano, que en su momento ha sido señalado también por unas prácticas o estilos de trabajo, como sabemos cuando se dan las cosechas, creo que también se ha avanzado bastante y tenemos un México muy distinto del de hace décadas en el sentido de cuidar primero los derechos humanos, por supuesto los derechos laborales, y más que nada también de cuidar a las familias y la niñez en cuanto a veces el trabajo que estos desarrollan como grupo en nuestros campos. Por otro lado, y les decía yo en la parte ya más específica de lo que podemos esperar, hay unas oportunidades de crecer el comercio porque dentro de lo estricto que cambian las reglas de origen en sectores tan importantes como el automotriz, ahí se está dando unas oportunidades para que inversión de países asiáticos se venga a establecer en la región. Hay que hacer todo lo posible y tener las condiciones y la certeza jurídica indispensable y necesaria para que muchas de esas inversiones que vengan a Norteamérica vengan a México. Es una oportunidad. Comentábamos hace un momento, es también la oportunidad de crecer en la infraestructura transfronteriza, porque se requieren de mejores aduanas modernas, utilizando ahora las tecnologías no invasivas para facilitar ese comercio que, como decía hace un momento, seguramente va a crecer con motivo de la entrada en vigor del TEMEC. Por último, yo quisiera hacer una alusión aquí de todo lo que significa la interacción de las distintas cadenas productivas en México. Nos dimos cuenta con pena ahora, con motivos de
las adecuaciones que se tuvieron o que se han estado haciendo por lo de la pandemia, por la contingencia de salud, la necesidad de mantener esas cadenas productivas, no solamente de la región, sino interactuando en el mundo y que sirvan para que nos mantengamos como la región más competitiva del mundo. Creo que ahí tenemos una asignatura y algo en lo que debemos de trabajar. Me recuerdo que tuvimos que ser muy actores con mucha fuerza y con intensidad cuando hubo que definir lo que se llamaron las cadenas o las áreas y las industrias esenciales, y como vemos, esto ha sido motivo para que ahora volvamos a empezar a tener unos números cada vez más representativos de la creación de empleos, o digamos que la recuperación de empleos que perdimos a principios del inicio de la pandemia. Con un gusto de saludarlos, me despido. Quisiera que sea exitoso este nuevo emprendimiento de la ANTP y quedo a sus órdenes por si hay oportunidad ahí de que conversemos o de atender algunas dudas o preguntas. Uptime es el tiempo efectivo de trabajo de una unidad, pero para nosotros es mucho más. Uptime es tener 85 puntos de servicio a lo largo del país, una financiera, una aseguradora y toda una compañía esperando para poder servir a nuestros clientes en cualquier momento. Uptime es internacional. Agradecemos a Navistar y Kenworth, patrocinadores de ANTP Live, usuarios del transporte de carga. En ANTP trabajamos para mejorar la seguridad vial, el cuidado del medio ambiente, la infraestructura e impulsar la competitividad y productividad de nuestro país. Toda la información en la logística del transporte solo por ANTP Live. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn. Encuéntranos como ANTP MX y ANTP México. Nos interesa tu opinión. Escríbenos. Visita nuestra página web. Ingresa a www.antp.org.mx y conoce más sobre la logística del transporte de mercancías, seguridad vial, nuestros eventos y todo el contenido desarrollado para ti. ¿Ya leíste Transporte e Industria? Mantente informado sobre los aspectos más relevantes del sector transporte con nuestra publicación bimestral, en la que podrás seguir de cerca nuestro trabajo. Transporte e Industria está disponible en versión digital y puedes consultarla en www.antp.org.mx/revista o en nuestra versión impresa. La información es poder y tú la tienes al alcance de un clic. Conoce y lee Transporte e Industria.